Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y hoy vengo a traeros el que espero que sea el tutorial definitivo para crear y editar partituras de percusión. Durante todo este vídeo intentaremos profundizar en todos los aspectos que creo necesarios para que puedas adquirir el conocimiento suficiente para crear y editar partituras con los diferentes instrumentos de percusión, desde percusión afinada como puede ser un xilófono, pasando por percusión corporal y finalmente veremos las diferentes opciones que nos permite MuseScore para simular todos los instrumentos que componen una batería. Empezaremos desde lo más básico, es decir, cómo se crea una partitura específica para percusión. Aprenderemos cómo introducir los diferentes tipos de notas en función de los instrumentos que queramos. Continuaremos con la edición de partituras con aquellos instrumentos que necesitemos y veremos tanto la forma de introducirlos de forma manual como con atajos de teclado. Y por último veremos cómo podemos editar y personalizar a nuestro gusto la notación de la percusión, ya que dependiendo del origen de la partitura podremos encontrar ciertas diferencias en la notación de algunos de los instrumentos. Por cierto, no os perdáis el final del vídeo porque ahí veremos una extensión de MuseScore totalmente enfocada a mejorar la notación de la percusión. Y antes de empezar y ponernos manos a la obra con todo esto, deciros que si todo va bien, próximamente llegaré a los 1000 suscriptores en YouTube. Sé que para muchos de vosotros quizás son pocos suscriptores, pero para mí, que no me dedico a esto y que al final es un canal que apenas tiene 7 meses, considero que es un logro bastante importante. Así que simplemente quería agradeceroslo. Ayudadme en este tramo final que queda suscribiéndoos y dando al like al vídeo, y por supuesto admito cualquier tipo de idea o sugerencia que se os ocurra para cuando llegue a esta cifra. Y ahora sí, sin más, comenzamos. Una vez tenemos MuseScore abierto, vamos a empezar por lo más básico, y es la creación de una partitura de percusión. Para ello simplemente nos vamos a Archivo, Nuevo, y en todos los instrumentos que aparecen vemos que tenemos 3 de percusión: percusión afinada, percusión de sonido indeterminado y percusión corporal. Vamos a poner un ejemplo de cada para que veáis la diferencia. En percusión afinada son todos aquellos instrumentos de percusión donde podemos diferenciar notas, por lo que no me voy a enfocar mucho en esto, ya que es como cualquier otro instrumento de otra familia, de viento, de cuerda, etcétera. Pero vamos a coger a modo de ejemplo el xilófono. Con doble clic lo pasamos a nuestra partitura. En percusión de sonido indeterminado, como vemos, tenemos otra serie de instrumentos donde ahora ya no se nos permite hacer diferentes notas. Aunque en este vídeo nos vamos a centrar sobre todo en el set de percusión, que es el que contiene todos los instrumentos de percusión que contiene una batería, para este primer ejemplo vamos a seleccionar el bombo de concierto. Y por último, en percusión corporal podemos elegir cualquiera de ellos a modo de ejemplo, ya que va a ser muy parecido. Vamos a poner por ejemplo palmada. Una vez tenemos elegido los instrumentos que queremos para este primer ejemplo, simplemente finalizamos dando a hecho. Como veis aquí, no me los he ordenado como quería, por lo que los voy a ordenar desde instrumentos y aquí el xilófono lo subimos hacia arriba. Vemos que, como os decía, el xilófono no deja de ser un instrumento como cualquier otro, por lo que podemos introducir notas de forma natural. Para los que no sepáis, simplemente hacemos clic sobre el primer compás, pulsamos la tecla N y aquí, por ejemplo, voy a introducir una escala de do mayor. Para todos aquellos que no sepáis cómo introducir estas 8 notas que acabo de introducir de forma tan rápida, os dejo por aquí arriba un vídeo para que cuando termine este podáis ir y aprender a introducir notas rápidamente con atajos de teclado. Continuando, ya finalizando el xilófono, ya que como digo no tiene mucho más que explicar que no haya contado en otros tutoriales, si ahora nos centramos en palmada y bombo, vemos dos diferencias sustanciales con el xilófono. La primera de ellas es que ya no tenemos diferentes líneas, sino que tenemos una sola, ya que al final tanto la partitura de palmada como la partitura de bombo simplemente son partituras rítmicas, no melódicas. Es decir, podemos llevar un ritmo pero no cambiar la nota. La segunda diferencia es el tipo de clave. Hemos pasado de una clave de sol a una clave propia de percusión. Para introducir notas, si hacemos clic sobre el primer compás de palmada, por ejemplo, y pulsamos la tecla N, se nos ha abierto aquí abajo un diálogo de ayuda donde nos especifica que para introducir la figuración de la palmada debemos hacerlo con la letra A. Por tanto, elegimos la figura que queremos, que para este ejemplo será la negra, y con la letra A las introducimos. Si por ejemplo quisiésemos cambiar de figura, podríamos hacerlo desde aquí arriba eligiendo la que queramos o con los atajos de teclado. Por ejemplo, para una corchea con el número 4. Y aquí nuevamente con la letra A podemos seguir introduciendo las figuras. Para finalizar pulsamos escape y pasamos al bombo. En el bombo igualmente hacemos clic sobre el primer compás, pulsamos la tecla N y en este caso nos vuelve a decir que es la letra A la que introduce notas, por tanto volvemos a hacerlo de la misma forma que con la palmada.
Si os fijáis en este caso, la plica va hacia abajo en vez de hacia arriba. Esto lo veremos con más profundidad cuando lleguemos a la parte de la batería, pero normalmente suele ser para diferenciar los instrumentos que se tocan con la mano de los instrumentos que se tocan con el pie. Y hasta aquí esta primera parte de introducción a la percusión. Vamos a cerrar esta partitura y a crear una nueva para ver los diferentes elementos que nos proporciona el set de instrumentos. De nuevo vamos a archivo, nuevo, percusión de sonido indeterminado, y aquí elegimos el set de percusión. Como vemos, esta partitura es una mezcla de las anteriores. Por una parte tenemos el pentagrama típico de 5 líneas como el del xilófono, pero por otra tenemos la clave de la percusión formada por las 2 líneas verticales. ¿Por qué es esto? Esta partitura está pensada para todos aquellos que queréis introducir en un mismo pentagrama diferentes instrumentos, especialmente pensado para baterías, pero que igualmente puede ser utilizado, por ejemplo, en una banda de música donde haya bombo, plato y caja. De forma que cada uno de los instrumentos los representaremos en una nota diferente y con una cabeza diferente. Si hacemos clic sobre el primer compás igual que antes y pulsamos sobre la tecla N para introducir notas, vemos que ahora el diálogo de ayuda es mucho más grande que los de antes. Y aquí nos debemos fijar en 3 elementos diferentes. El primero es que hay notas con la plica hacia abajo y en color verde, como estas 2 primeras y estas 2, y hay otras notas en color azul y con la plica hacia arriba, como el resto. Como os decía antes, esto es así para diferenciar los instrumentos que se tocan con el pie de los instrumentos que se tocan con la mano. De forma que, como sabéis, en MuseScore se pueden poner varias voces que se representan por estos 2 iconos. Bien, pues cuando elijamos un instrumento de mano, por defecto nos la va a colocar en la voz 1 y son las de color azul. Y cuando queramos poner la voz de los instrumentos que se tocan con el pie, elegiremos los de color verde y automáticamente MuseScore nos lo pondrá en la voz 2 con la plica hacia abajo. Por otra parte, también os fijaréis en que tenemos algunas notas con la plica redonda, otras con un aspa, otras con un rombo o diamante y otras con un triángulo hacia abajo. Esto representa los diferentes tipos de instrumentos. Concretamente, nos vamos a centrar en 2 que son los más importantes. Los que son como las típicas negras musicales son los instrumentos de percusión como la caja, el bombo o los tambores, mientras que los que tienen aspas suelen ser para referirse a los platos. Pero no os preocupéis que ahora veremos todo con mucho más detalle. Como os decía, este tipo de pentagramas está especialmente diseñado para instrumentistas de batería. Y para intentar relacionar cada una de las notas que hemos visto en el diagrama de ayuda con una batería, vamos a ir viendo básicamente de qué se compone y con qué tipo de figura podemos asociarlo. Si os fijáis en esta imagen donde podemos ver una batería bastante estándar, podemos comenzar con el bombo, que se representan por estas 2 primeras figuras. De hecho, si hacemos clic, vemos como a la izquierda nos aparece el instrumento al que corresponde. Igualmente la segunda se refiere también al bombo. Al final lo que va a cambiar de uno a otro es el sonido, por lo que podemos elegir el que más nos guste. En la zona superior vemos que esta segunda está representada por la letra B, lo que nos está dando la pista de que podemos introducir esta nota de forma rápida utilizando la letra B como atajo de teclado. Es decir, yo aquí arriba podría ir directamente y mediante la tecla B introducir 4 bombos. Como veis, aquí arriba nos ha introducido un silencio de redonda que corresponde a la voz 1, ya que por defecto ahora al elegir un instrumento de pie nos ha seleccionado la voz 2. En cuanto introduzcamos un instrumento de color azul correspondiente a la voz 1, veremos cómo nos desaparece este silencio para dejar paso a las notas correspondientes. Si continuamos con los instrumentos de pie, nos quedan estos 2. Por un lado tenemos el tom agudo, así como el pedal de Charles o hi-hat, el típico doble platillo que se toca también con el pie. Por poner un ejemplo, vamos a introducir este con la letra F. Como vemos, cada instrumento nos lo va colocando en una posición diferente y con un tipo de cabeza diferente. Si pasamos ahora a los instrumentos de mano, podemos encontrar aquí la caja, que como nos dice está representado por la letra A. Sé que me he saltado el anterior, pero es cierto que muchos de los instrumentos que vamos a ver a continuación pertenecen de forma directa a la batería y otros son instrumentos complementarios, que no siempre dispondremos de ellos. Al final os podéis guiar más por lo que tenéis o por el sonido que queráis darle. Al igual que tenemos la caja acústica, con el de al lado ocurre lo mismo que con el bombo. Tenemos la caja eléctrica que está representado exactamente a la misma altura y con el mismo tipo de cabeza que la caja acústica y simplemente lo que hace es que cambia un poco el sonido. A continuación veremos los diferentes tambores o tom que hay en una batería. Cada uno de ellos está representado por una nota y puede haber 1, 2, 3 o más. En este caso podemos ver que tenemos diferentes instrumentos en función de lo grave o agudo que son, que corresponderían con los diferentes toms de una batería real. No lo he dicho, pero para aquellos instrumentos que no dispongan de una letra, como este, que lo podemos introducir mediante la E, podemos introducirlos igualmente haciendo clic sobre el instrumento y yéndonos exactamente a la nota que nos venga representada por dicho esquema. En este caso, por ejemplo, para el tom medio grave tenemos que introducirla en este espacio.
Por cierto, vemos como ya nos ha desaparecido el silencio de redonda. Y esto en cuanto a tambores. Ahora llegaría el turno de los platillos. Hemos visto ya el hi-hat o pedal de Charles, que se tocaba con el pie, y de pasada el golpe de aro. Pero realmente en una batería también son de suma importancia el Charles o hi-hat cerrado, el Charles o hi-hat abierto, el crash, el ride y el platillo chino, que es un platillo para dar efectos. También tenemos el splash y otro tipo de crash y de ride, por si tenemos más de un platillo de cada tipo y queremos representarlo en diferentes líneas. Por último, estos dos vienen como conga alta abierta y conga baja, utilizados si en la batería tuviésemos congas. Luego, fuera de los instrumentos más típicos, vemos que nos quedan dos representados con diamantes y uno con el triángulo. Ellos son la campana, la pandereta y el cencerro, que los utilizaríamos en caso de que dispusiésemos de esos instrumentos. Como veis, al final los más típicos están representados por atajos de teclado, mientras que aquellos que se utilizan menos habrá que introducirlos de forma manual. Pero esto es una configuración por defecto que nosotros podemos editar a nuestro gusto. Para ello, vemos que tenemos aquí el botón de editar batería. Si hacemos clic sobre él, automáticamente se nos abre una ventana donde podemos editar todo lo que necesitemos, tanto el atajo de teclado, el nombre del instrumento, la cabeza de la nota y la posición en la que está. Voy a poner un ejemplo, ya que he visto en algunas páginas que el hi-hat abierto u open hi-hat se suele representar con el aspa rodeado de un círculo para indicar que es open. En este caso lo que podríamos hacer es irnos al Charles abierto, editarlo, y aquí en cabeza de nota podríamos buscar el del aspa rodeado por un círculo, que concretamente está aquí. Si esto lo aplicamos y aceptamos, a partir de ahora, cuando queramos introducir un open hi-hat o un Charles abierto, veremos cómo automáticamente se nos pone con la cabeza del aspa redondeada por un círculo. Igualmente, aunque esto no tiene un atajo de teclado, si por ejemplo quisiésemos, podríamos venirnos de nuevo y en el Charles abierto elegir un atajo de teclado que quisiésemos. Por ejemplo, la letra D. De forma que cada vez que pulsásemos la tecla D, se nos agregase este tipo de instrumento. No quiero que dé la impresión de que este set de instrumentos está solo enfocado a la batería, pero al final una batería está formado por muchos de los diferentes tipos de instrumentos de percusión que existen. Si por ejemplo estuviésemos hablando de una banda de música donde tenemos bombo, caja y plato, pues simplemente nos tendríamos que centrar en elegir uno de los bombos, la caja y el plato que más nos gustase, de forma que se viese en la partitura los tres elementos diferenciados. El bombo quedaría con la cabeza negra y la plica hacia abajo, la caja quedaría con la plica hacia arriba y el plato, el que eligiésemos, nos quedaría con el aspa. Por último, como os he dicho, quería que viésemos una extensión que por desgracia todavía no ha llegado a MuseScore 4, pero que podemos encontrarla en MuseScore 3. Para ello voy a cerrar MuseScore 4 primero y abro MuseScore 3. Ya tenemos por aquí MuseScore 3 y de lo que os quiero hablar es de un plugin o extensión que se llama MDL o MuseScore Drumline. Es una extensión que nos permitirá mejorar las partituras de percusión. Para instalarlo no se hace igual que cualquier otro plugin, sino que nos vamos a Ayuda, Administrador de recursos, y en esta pestaña que se nos abre vemos que la segunda opción es MuseScore Drumline. Vamos a instalarla y vemos que nos está cargando nuevos sound fonts. Para los que no lo sepáis, los sound fonts son sonidos extra para mejorar la reproducción de partituras y que suenen con instrumentos más reales. Una vez instalada la extensión, lo primero que vemos es que si nos vamos aquí arriba a la derecha, donde podemos elegir el tipo de paletas que queremos, vemos que nos ha creado una nueva llamada MDL. De forma que si lo seleccionamos, vemos que incluso nos cambia el color del tema y nos aparecen nuevas pestañas donde podemos elegir ciertas notaciones que antes no teníamos. Es verdad que muchas de ellas han cambiado y ahora están en inglés, pero al final nos acostumbramos igualmente. Si nos vamos a la creación de una nueva partitura, vemos que nos ha creado una nueva pestaña con nuevas opciones para elegir diferentes tipos de partituras enfocadas a la percusión. A modo de ejemplo, voy a elegir este de MDL Drum Set. Vemos que es una partitura muy parecida a la que teníamos antes y si damos a la letra N igualmente nos aparecen los diferentes instrumentos que tenemos disponibles. Aunque como veis muchos son diferentes. Igualmente podemos trastear y elegir cualquier otro. Por ejemplo el de Marching Band, donde aquí vemos que nos incluye todos los instrumentos de viento de una marching band
más todos los instrumentos de percusión necesarios. Es, por así decirlo, una extensión que mejora el programa original y nos permite ampliar y mejorar la parte relativa a la percusión. Igualmente, si queremos ver el banco de sonidos que nos ha incluido esta extensión, por ejemplo, podemos volver a la partitura de antes, irnos a ver mezclador, y en el mezclador vemos que automáticamente nos ha seleccionado ya el sonido de MDL Drumset, que mejora bastante el sonido original. Por si queréis investigar más, os dejo por aquí la web oficial de MuseScore, donde viene explicado esta extensión llamada Drumline. Aquí vienen explicadas todas las funcionalidades, las notaciones, los soundfonts incluidos, etcétera, y una guía, aunque ya le he contado yo, de cómo conseguirlo e instalarlo. Como ya he dicho, a día de hoy solo disponible para MuseScore 3. Y aquí lo dejamos por hoy. Como podéis ver, en este vídeo hemos intentado ver un poco toda la parte básica de la notación de percusión. Si consideras que me he dejado algo por ver o algo que te gustaría aprender y no he incluido en este vídeo, no tengo problema en que lo dejes en los comentarios y hacer un segundo vídeo más avanzado con todo aquello que me haya podido dejar en el tintero. Por lo demás, como siempre, seguiré intentando responder a todos los mensajes que me mandáis y a cambio, como siempre, solo os pediré que os suscribáis y deis like al vídeo. Como ya he dicho, estoy muy cerquita de los 1000 suscriptores y espero llegar antes de que acabe el verano. Espero que con el tiempo este canal se pueda convertir en un referente de MuseScore dentro del habla hispana, pero lo más importante es que os sea útil a vosotros, por lo que yo estaré encantado de hacer todos aquellos vídeos explicando aquellas dudas que tengáis. Igualmente intentaré ir según vayan saliendo diferentes parches de MuseScore, donde espero que poco a poco vayan incorporando todas aquellas funcionalidades que hemos perdido desde la versión 3 y que muchas veces me preguntáis. Recordad que yo no trabajo ni para MuseScore ni tengo nada que ver con el equipo de desarrollo, simplemente investigo en los diferentes hilos de los foros de MuseScore, de donde intento extraer toda la información que encuentro, consolidarla e intentar explicarla en español y de la forma más resumida y clara posible. Así que nada, espero una vez más que os haya sido de utilidad y nos vemos muy pronto con nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!